Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 1 de abril de 2018, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido la tumba y la muerte, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Jesús no está muerto, su tumba está vacía y Él vive. Ahora abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverie. Gloria sea su nombre, exaltado sea por siempre. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Démosle un fuerte aplauso. Dice que todo lo que alabe, todo lo que respire, alabe al Señor. Si los pájaros alaban al Señor, si tú y yo respiramos, alabamos al Señor también en esta preciosa mañana. Le he titulado a este mensaje, La tumba está vacía. Vamos a ir a 1 de Corintios 15. Prácticamente todo la predicación de hoy está enfocada desde el Corintios 15 del 1 al 58, pero el día de hoy vamos a estar centralizados del 12 al 23. Entonces leamos, por favor, si ustedes tienen su Biblia o tienen su celular, pongamos entonces las escrituras en 1 Corintios 15 del 12 al 23. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El 14 es vital, es importante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estás en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Anote esa palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Me voy a introducir con esta parte. Esta primera epístola de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo más o menos en los años 56 después de Cristo. La connotación de la carta es básicamente pastoral, es cuido, por lo cual él había permitido inicialmente el Espíritu Santo le había permitido fundar una iglesia en Corintios. Pero la iglesia en Corintios venía teniendo algunas dificultades y necesitaba ser redirigida y resolver algunos conflictos. En vista de que su cultura lo enfatizaba, ellos
habían rechazado rotundamente que de la doctrina de la resurrección del cuerpo no existía. O sea, rechazaron la doctrina de la resurrección. Hoy en día no hay ninguna diferencia. Según las últimas estadísticas, en el año 2014, los católicos o los americanos, en su totalidad, un 72% creen que hay resurrección y un 58% creen que hay infierno. No sé qué se me hizo el papel. En algún lado se me extravió. Importante información. Bien. ¿Qué nos dice la palabra acerca de las evidencias que tenemos? ¿Qué nos demuestra la palabra? Que después de la muerte hay vida. Usted y yo lo vamos a averiguar con el transcurso del pensamiento. En este capítulo se destaca en la Biblia, donde Pablo enfatiza la importancia de la resurrección. Si usted y yo leímos el pasaje anterior, vimos cómo realmente él usa la palabra sí, o en inglés if, es un condicional, que él está poniendo un argumento a la iglesia para que puedan entender que si realmente Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Por qué el apóstol Pablo expresó este pensamiento a los corintios? Primero, porque definitivamente en los corintios y en el Asia habían judíos y gentiles que tenían creencias que de una vez muerta la persona, este era el fin. Que no había vida después de la muerte, que no existía la posibilidad de volver a la vida de nuevo. Los mismos saduceos enfatizaban en que para ellos no había resurrección, pero Pablo constantemente predicaba la resurrección. Recordemos que inicialmente Pablo fue un enemigo de Cristo el Señor porque perseguía a los del camino. Y sin duda, mientras que él estaba en esa persecución, o antes o después, él pudo haber sido testigo indirectamente de la crucifixión de Cristo el Señor. Seguramente que también él haber sabido que cuando después de que haber muerto Jesús, lo habían enterrado también. Y todo esto seguramente que en él todavía no lo podía entender. Pero la gran misericordia de Dios es que él no lo sabía, que más adelante el Señor en su gran favor le iba a permitir tener un encuentro con él. Y eso lo vemos en Hechos 9 del 1 al 9, donde el Señor se le aparece y le muestra su favor y su misericordia. Entonces Pablo, al entender esto, vio la esencia del mensaje o vio la esencia del evangelio, y por lo cual como cristiano de aquí en adelante él no podía dejar de promulgar las buenas nuevas de salvación. La resurrección de Cristo es verídica, hermano. Y si negamos que Jesús no resucitó en el cuerpo glorificado, entonces no entendemos el consejo de Dios para la salvación del pecador. Yo diría que sería imposible para cada uno de los que estamos aquí y todos aquellos que nos llamamos cristianos, que digamos y que neguemos que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo no existió.
Por eso él comienza en el 13. Sí, si Cristo no hubiera resucitado. Hermanos, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí comienza la aclaración del argumento. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Creen ustedes que es vana nuestra predicación? Pablo podría haberse preguntado: todo lo que permitió Dios que yo fuera a hacer en los 3 viajes misioneros, todo el esfuerzo que le puse, toda mi dedicación, hasta puse en peligro mi vida, todo eso es vano. ¿Sería que Pablo se preguntó a sí mismo así? O nosotros nos preguntaríamos: ¿de qué sirve ir a una iglesia a escuchar un sermón si Cristo no resucitó? La palabra predicada sería inútil, sería ineficaz, sería una pérdida de tiempo. Las palabras se las llevaría al aire, sin vida, sin esperanza. ¿Acaso la palabra dice que la palabra indicada, enviada, no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado en cada corazón? ¿Acaso la palabra no dice para que nos dé ánimo? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que 2 espadas de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, si Cristo no resucitó, vana también es la fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene fundamento. El evangelio solamente sería una bonita expresión, un sentido noble, una filosofía religiosa más. Si Cristo no resucitó, Jesús sería solo un hombre, como lo conocen los musulmanes. Un hombre bueno, un buen profeta, un buen maestro. Pero la palabra, una vez más, nos trae ánimo. Usted sabe que la fe que usted tiene y yo tengo ha sido un regalo de Dios para ti y para mí, para que creemos y creamos lo que Dios está haciendo en nuestros medios. Dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra del Señor. Dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Cristo no resucitó, querido hermano, somos hallados falsos testigos. Todos los testigos y predicadores del evangelio seríamos mentirosos. Pero pensemos en algo. Los seguidores de Jesús testificaron que habían visto al Cristo resucitado y que estuvieron dispuestos a morir por causa de sus declaraciones. Murieron por la verdad. ¿Estás dispuesto tú a morir por la verdad? ¿Estaremos dispuestos a morir por la verdad? ¿Sabes? Esteban fue uno, Pedro fue otro, Pablo fue otro, Juan fue otro, que no les importó morir porque sabían en quién habían creído. Así que, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahí aún estaríamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Imagínate, todavía si éramos mentirosos, todavía vamos a seguir siendo mentirosos. Si éramos fornicarios, todavía vamos a continuar siendo fornicarios. Si éramos machistas, eso nos cae muy bien, ¿verdad? No anymore, no más. Ya no somos machistas.
seguiríamos siendo machistas. Acusadores, seguiríamos siendo acusadores. Alcohólicos, seguiríamos siendo alcohólicos. Drogadictos, seguiríamos siendo drogadictos. Prostitutos o prostitutas, seguiríamos siendo prostitutos. Rebeldes, todavía seguiríamos siendo rebeldes. Irrespetuosos, seguiríamos siendo irrespetuosos. Si practicáramos la hechicería, el azar y la adivinación, continuáramos haciendo lo mismo. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado, porque ahora tú y yo ya no somos tal cosa. Somos en Cristo Jesús nueva criatura. Y si somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Imagínate si Cristo no hubiera resucitado, millones y millones de creyentes en el mundo no tuvieran consuelo, mueren engañados. Un versículo que tuve un poquito de dificultad, y ustedes tal vez posiblemente lo van a tener también, pero mientras que lo estudiábamos, tal vez lo pude entender un poquito mejor. Y es el 19. Dice así, siempre 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo aquí? Él estaba enfocando en la importancia de la resurrección, en la creencia y la fe que teníamos que tener. Si esperábamos en Cristo solamente en este tiempo presente y no para el futuro, somos los más desdichados de los hombres, porque no tenemos esperanza. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos en Cristo Jesús esperanza. El día que muramos o pasemos a la eternidad, estaremos con Él. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes que ahora que estamos estudiando un libro que se llama El líder emocionalmente sano, nos casa exactamente en esta parte de las escrituras, en Romanos 6, 22 al 23? Si por favor tú lo lees conmigo. Sabemos, ¿verdad?, que no somos hombres y mujeres religiosos, sino que ahora tenemos más que religión. Somos unos hombres y mujeres que tenemos una relación con Dios. Romanos 6, 22 al 23, y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿De qué hemos sido libertados, hermano? Del pecado. El pecado ya no mora en ti y en mí. Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si de una u otra manera yo veo alguna situación en mi vida ahora mismo que sé que no es agradable a Dios, inmediatamente se la pongo a Dios para que Dios comience a trabajar en mí y yo sea un hombre y una mujer transformado para la gloria de su nombre. Entonces ese libro de la vida del líder emocionalmente es un proceso constante de santificación. Envuélvase, hermano, léalo, estúdielo, medítelo, ore para que el Señor siga trabajando en las áreas necesarias en nuestra vida. Porque dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Mas la vida de Dios en vida eterna en Cristo Jesús. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Cómo se dio el milagro de que Cristo resucitó de los muertos? Bueno, Él vino al cumplimiento de todo lo que el Padre le había dicho, y el Padre se encargó en visitarlo en la tumba. Leamos conmigo Romanos 8:11, por favor. Y dice que el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, levantó los muertos a Jesús, está en vosotros. ¿En dónde está ese espíritu? En vosotros, en vosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba.
Él levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Y aquí está el detalle. Alguien tiene que enseñar el liderazgo, alguien tiene que enseñar los pasos a seguir. Y Cristo fue el primero, las primicias. Él fue el fruto de lo que Dios deseaba enseñarnos. Habiendo muestras de muchas formas en las que el Señor estaba trabajando para que pudieran entender. Él en el Antiguo Testamento dice que los judíos celebraban la fiesta de las primicias, de la cosecha, los primeros frutos, cuando ellos presentaban la primera gavilla de grano al Señor. En Levíticos 23 del 9 al 14 lo dice. Yo voy a leer nada más dos que son importantes. Dice el Señor, habla a los hijos de Israel y les dice: cuando habéis entrado en la tierra que yo os doy, seguid su mies. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Note la palabra primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Hablando de Jesucristo, que iba a morir por nosotros, pero que al tercer día iba a resucitar. Ese tercer día trajo a cumplimiento en las fiestas de las primicias. El cumplimiento de esta fiesta tuvo lugar en la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, el cual estamos el día de hoy nosotros celebrando. Jesucristo resucitó. Él resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado. Él es el único que ha resucitado con cuerpo glorificado. Ustedes recordarán que el Señor le dijo no una vez, muchísimas gracias, no una vez sino varias veces: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Él resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. El día en que él estaba en la cruz, también personas que estaban en la tumba salieron de la tumba, resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo resucitó como primicia. Él es el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Bendito sea su nombre, porque Él es el que está como líder de su pueblo. Y Él está enseñando las pautas por las que tú y yo vamos a seguir. También tú y yo un día, si perseveramos en la fe, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. El 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su cuerpo. Y nos vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El argumento de Pablo se está aclarando y nos lo trae escrituralmente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no nos entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieren con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos de ustedes se les ha anticipado la muerte de sus seres queridos y están esperando ahí para el sonar de la trompeta? Dice que ellos irán primero y luego nosotros, los que vivimos,
Si ahorita mismo al Señor se le placiera que se diera el rapto, ahora mismo seríamos levantados, dice la palabra del Señor. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, imaginémonos por un momento qué glorioso será ese día, cuando nosotros estemos muertos en Cristo y estemos siendo levantados, mientras que subamos podamos cantar el himno de la victoria sobre la muerte. Y usted y yo digamos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué nos hace estar seguros de la resurrección de Jesús? Hay muchas evidencias. Una de las más latentes es que la tumba está vacía. Cuando los ángeles vinieron y removieron la piedra, notaron que la tumba estaba vacía. Gloria sea su nombre. La tumba de Jesús está vacía. A la diferencia de otras religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte, a quienes prometió a sus seguidores que harían lo mismo. Las otras religiones falsas fueron fundadas por hombres cuyo fin fue la tumba. Con mucho orgullo los musulmanes dicen: aquí está Mohammed, aquí está. Los budistas dicen: aquí está Buda. Los chinos dicen: aquí está el confundido, confuso. Solamente los cristianos pueden mostrar al mundo que la tumba de Jesucristo está vacía. Ya no está Jesús ahí, Él ha resucitado. ¿Sabes que mientras que Él estaba en ese periodo de la tumba, Él descendió, le tomó las llaves a la muerte y al infierno y las tomó en su posesión? ¿Sabías tú eso? No hay muchos amenes. Y eso de que subió, que es sino que también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Sabes que de una u otra manera nosotros sí, a veces le tenemos un poco de temor a la muerte, porque cuando ya estamos cerca de la muerte, nos da temor un poquito. Pero tú y yo ahora en Cristo Jesús debemos de superar esa situación de tenerle el temor a la muerte, porque sabemos que nada más es un ticket para llegar a la vida eterna. ¿Cuántas veces, no una vez, muchas veces han querido eliminar el evangelio? Por lo contrario, el evangelio resurge más, porque Cristo ya no está en la tumba, Él ha resucitado. Y sabes, muchos dicen: bueno, pero yo no he visto a Cristo resucitado. Bueno, esa es la historia que dice la Biblia. ¿Y qué es de tu vida? ¿Acaso en tu vida no ha resucitado el Señor? ¿Acaso no has tenido la oportunidad de ser transformado? ¿Acaso tú no sabes que
Ahora andas con una limpia conciencia. ¿Acaso tú no sabes que ahora sos una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Acaso tú no sabes que el Señor hizo el milagro de quitarte tus iniquidades, transgresiones y pecados y ahora sos libre? La tumba está vacía, pero aún todavía hay más evidencias. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quiénes se les apareció? Primeramente a María Magdalena, pues a Pedro, pues a los 10 discípulos, después a los 11 discípulos. En Galilea se les apareció aproximadamente a 500 personas y al último, como un abortivo, se le apareció al apóstol Pablo. Así que, querido hermano, vana sería nuestra predicación y nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué significa para ti la resurrección? ¿Has pensado? ¿Sabes qué representa la resurrección de Cristo? Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. ¿Cómo así? ¿Sabes que en ese sacrificio Él derramó su sangre preciosa? Y a través de su sangre preciosa Él vino y nos quitó pecado, iniquidad, transgresión y cualquier malicia que tuviéramos. Nos hizo libre y se lo enseñó todo a Dios Todopoderoso. Y Dios aceptó el sacrificio de su Hijo a favor de nosotros. Sea Dios exaltado y glorificado en esta preciosa mañana. Su resurrección nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Claro, todavía estamos luchando con esta carne, pero esta carne puede ser sumergida y sometida al favor y la gracia del Señor. Así que para nosotros ya no hay ninguna condenación. Cristo se lo llevó todo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Ahora podemos tener vida eterna. Así que, querido hermano, si usted tiene miedo a la muerte, recuérdese de estas escrituras y diga: Señor, conjuntamente contigo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me voy para donde tú me quieras llevar. Yo sé que mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Y es cierto que dejar a mis seres queridos no es fácil, pero me voy contigo porque es mejor lugar. Una ocasión una hermana me preguntó: oh pastor, vamos a ser, mi esposo y yo vamos a ser esposos ahí arriba y vamos a tener nuestros hijos allá como familia. No, allá vamos a ser completamente transformados con un cuerpo glorificado. Así que si tiene que abrazar a su esposa hoy, ábralo, hágalo. Porque allá vamos a ser como ángeles. Nos vamos a conocer, pero no va a haber tal relación de esposos, ni hijos, ni nada. Todos vamos a adorar al poderoso Dios, el que nos creó. La resurrección de Cristo es una victoria triunfante sobre el creyente. A donde tú y yo vayamos, tenemos que proclamar que Jesucristo murió, fue enterrado, pero resucitó con poder y gloria. Y ese es la médula, el centro, el cordón, o no el cordón, la médula del evangelio. Así que estamos esperando su bendición en esta mañana. Pongámonos de pie, por favor.